Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Un saludo cordial, sincero y lleno de alegría para ese atento estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Todo está preparado para continuar hoy con las interesantes lecciones en el Antiguo Testamento. Si es posible, tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para aprovechar mejor estos estudios. Con nosotros, Alberto Ovalle y la clase de hoy. En nuestro estudio anterior dimos un repaso a toda la historia de Israel hasta llegar al punto en que Israel estaba cautiva en Persia, o más bien regresando de nuevo hasta su antiguo territorio en Palestina. Vimos que los problemas comenzaron precisamente cuando esta gente comenzó a pedir un rey. Ellos estaban diciendo que no querían que Jehová siguiera reinando sobre ellos, sino que querían un rey visible al cual ellos obedecer, al cual ellos seguir. De aquí estamos hablando acerca del concepto del reino de Dios en estos 6 libros históricos del Antiguo Testamento: Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. El reino de Dios es un concepto muy importante en el Nuevo Testamento, y para poder entenderlo en el Nuevo Testamento, tenemos primero que entenderlo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sencillamente significa esto: el reino de Dios quiere decir que Dios es rey y que, por supuesto, tiene un reino. Un reino es un área en la cual un rey es soberano. La voluntad de Dios es que Él quiere ser rey de este pueblo especial, el pueblo hebreo, y Él quiere que ellos sean su reino. Así que la intención de Dios es que el reino en este momento sea literal, histórico y geográfico. Va a haber un pueblo, y van a tener una ubicación geográfica en esta tierra, y Él va a ser su rey, y ellos van a ser su reino, aquí en la tierra de Palestina. Ese era su plan, pero ellos le dijeron: no queremos eso. Entonces Dios les dijo: está bien, Samuel les va a leer sus derechos. Él les va a decir cómo va a ser cuando tengan esos reyes. Samuel sí que se los explicó muy bien. Así que ellos tuvieron sus reyes. Y la pregunta importante aquí es: ¿cuál fue el resultado de haber tenido esos reyes? Uno tiene que tener un buen estómago para leer estas crónicas de los reyes. Hay mucha gente que comienza a leerlas y luego abandona. ¿Por qué es tan terrible esto que leemos en las crónicas de los reyes? Bueno, porque Dios nunca quiso que tuvieran esos reyes, y esas fueron las consecuencias de haberlos tenido. Dios no es responsable por todo lo que uno lee en las crónicas. Esos reyes fueron reyes malvados, la mayoría de ellos, y el pueblo lo fue también por querer a esos reyes. Nunca olvide eso al leer las crónicas de los reyes. Ahora, el valor que tiene la lectura de estas crónicas es que nos ayudan a apreciar este concepto del reino de Dios cuando lo encontramos en el Nuevo Testamento. Después que estos reyes traen este reino dividido y las cautividades separadas y las agonías que van con esas cautividades, tenemos lo que llamamos 400 años de silencio. Nada sucede. Dios no habla por 400 años desde el final de la historia hebrea en el libro de Nehemías, aquí es donde la cronología termina, hasta que tenemos el Nuevo Testamento. 400 años de silencio. Para el tiempo en que Dios rompe su silencio, el pueblo está conquistado por el Imperio Romano y están bajo el terrible dominio de los romanos. El silencio es roto cuando Juan el Bautista llega y a su vez llega Jesús, el Mesías. ¿Y qué es lo que ellos predican? Escuche bien. Ellos predican las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, si usted les oye a ellos, lo explican de esta manera, especialmente Jesús, como en el capítulo 17 de Lucas.
Cuando les hablamos de las buenas nuevas del reino de Dios, no estamos diciendo que Dios quiere un reino geográfico o nacional, porque Él no quería eso. Estas son las buenas nuevas. Dios está dispuesto a ser su rey otra vez, solo que esta vez es en una base individual. Cualquier hombre o cualquier mujer, cualquier niño o niña que le permita a Dios plantar la bandera blanca del rendimiento en su corazón y diga: yo quiero que tú seas mi rey y yo quiero ser tu súbdito, quiero hacer tu voluntad, ese o esos serán parte del reino de Dios. ¿Lo han visto? Y han entrado en él. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que el nuevo nacimiento era el medio para llegar al reino de Dios, le dijo: Nicodemo, para que la gente pueda ver el reino de Dios, tienen que nacer de nuevo. Escuche bien esta frase: para que puedan ver el reino de Dios. Es solo cuando nacemos de nuevo cuando podemos tener ojos para ver que Dios quiere ser nuestro rey. Es solo entonces cuando podremos entrar al reino. Pablo dijo lo mismo en 1 Corintios, capítulo 12, verso 3, cuando dijo: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuenta el pastor Woodward que hubo una vez un retiro de caballeros. Se les dio una pequeña asignación en ese retiro. Habían hombres que ya tenían algún tiempo en la iglesia. Se les pidió que leyeran la segunda mitad de Mateo, capítulo 6, e hicieran un estudio sobre el sistema de valores de Jesús. Y se les pidió que investigaran las respuestas a estas dos preguntas, según la enseñanza de Jesús en esta escritura, Mateo 6, 19 hasta el 34, ¿cuáles deben ser mis prioridades? ¿Cuál debe ser la cosa más importante en mi vida? En orden de importancia. Escríbanlas. Luego la segunda pregunta era, basado en mi experiencia, basado en la forma como gasto mi dinero, mis energías, mis afectos, ¿cuáles son realmente mis prioridades? Se les pidió que fueran honestos, que si querían compartir lo hicieran, pero que si no querían, que no lo hicieran. Lo podían hacer para sí mismos. Ellos pasaron toda la mañana en eso, casi 4 horas. Luego se reunieron después del almuerzo y se les pidió que si alguien quería compartir algo sobre el capítulo, lo hiciera. Después de un largo silencio, uno de los hombres dijo: bueno, yo voy a compartir. Francamente, por primera vez en mi vida, veo que Jesucristo y Dios deben ser la cosa más importante en mi vida, la prioridad absoluta en mi vida. El pastor de la iglesia había predicado esto por 10 años, pero tuvieron que investigarlo por sí mismos para poder descubrirlo. Después que varios compartieron algo parecido, se les dijo: Jesús dijo, si tú naces de nuevo, tú vas a ver algo y vas a entrar a algo. Él dijo: si naces de nuevo, verás el reino de Dios. Vas a ver que Dios quiere ser rey. Y cuando naces de nuevo, vas a entrar en eso. A esa relación donde Él es tu rey y tú eres el súbdito. Muchos de ustedes han dicho que nunca han visto eso, que nunca han entrado en eso. La pregunta es esta: ¿han nacido ustedes de nuevo? Pablo dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mucha gente llama a Jesús Salvador y nunca han escuchado el concepto de señorío. Hay muchos que saben que tienen la vida eterna y todo lo demás, pero nunca le han dicho a Jesús: quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Rey. Mucha gente hace de este concepto algo complicado, pero realmente no lo es. Cuando Jesús dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, Él no quiso decir: si no naces de nuevo, nunca verás el cielo después de la muerte. Él no estaba hablando del cielo después de la muerte. Esto no es lo que el reino de Dios es como vemos en el Antiguo Testamento. Por eso es que estos próximos 6 libros de historia que vamos a estudiar son tan importantes. Nos muestran lo que el reino de Dios es. Jesús vino a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. La última mirada que tenemos de Él es que Él está predicando, explicando y enseñando
las cosas que pertenecen al reino de Dios. El último vistazo que damos al apóstol Pablo también nos muestra que él estaba haciendo lo mismo, compartiendo con la gente las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Este es un concepto muy importante. Debemos decir, venga tu reino. Y al arreglar nuestras prioridades en términos de metas, la primera debe ser el reino de Dios. Cuando estudiamos a Samuel, encontramos lo que es eso. Dios quiere ser su rey, amigo. No somos nosotros los que queremos que Él sea nuestro rey, y por eso es que sufrimos las consecuencias. Después de muchos años de desastrosas consecuencias y mucho silencio de parte de Dios, el silencio es roto con las buenas noticias. Dios está dispuesto a ser el rey otra vez. Estas son buenas noticias, solo que ahora es individualmente. El asunto está en: ¿está usted dispuesto a entrar en esa relación con Dios ahora, aquí, donde Dios es su rey y usted su súbdito? Al llegar a esta parte de la historia hebrea, esa es una de las cosas más importantes que usted debe buscar, el concepto del reino de Dios. Si usted entiende ese concepto aquí en estos libros históricos del Antiguo Testamento que llamamos las Crónicas de los Reyes, cuando usted llegue al Nuevo Testamento y oiga esa frase, inmediatamente vendrá a usted como una revelación. Ese es el propósito del nuevo nacimiento, ver el reino de Dios. Y a propósito, ¿ha entrado usted ya al reino de Dios? ¿Ha nacido de nuevo? Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección le sea de mucha ayuda y que pueda seguir cada edición en este interesante recorrido por el Antiguo Testamento. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios que usted puede solicitar y recibir completamente gratis a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.